Muy buenas a todos. Hoy, como ya anunciamos, tenemos un programa especial con el pastor José Manuel Sierra. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de temas como, por ejemplo, qué está pasando en Israel, cuál es el ambiente espiritual, cuáles son las últimas novedades, qué es lo que está pasando en la tierra de Israel. También vamos a ver cosas importantes que han pasado dentro del mundo cristiano evangélico en el país de España, que no sabemos si puede de alguna forma repercutir. Vamos a hablar de esto muy seriamente y también de otros asuntos, como por ejemplo el que ha pasado esta semana, donde dos activistas judíos entraron en el monte del templo para hacer una ofrenda mecida. José Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, Eliezer. Pues bien, gracias al Señor, muy bien. Ya estamos otra vez en casa. Hemos venido hace unos días de Israel y muy contento de poder estar contigo una vez más en tu programa. Una bendición. Muchas gracias por estar aquí. Y toda la gente que nos está siguiendo, que nos está viendo, deja tu comentario de dónde nos ves, de dónde estás viendo este programa, de qué ciudad, de qué país, y sobre todo también deja tu me gusta para dar apoyo y visibilidad a lo que se está haciendo. Pastor José Manuel, como estábamos hablando hace poco tiempo, has estado casi todo el mes de mayo en Israel, y el otro día vi una predicación donde hablabas un poquito acerca del ambiente espiritual. ¿Cómo está el ambiente espiritual en Israel ahora mismo, en estos momentos? Bueno, como bien saben todos, el día 7 de octubre marcó sin lugar a dudas en el aspecto espiritual, religioso, político, económico de Israel un antes y un después. Nunca había ocurrido en Israel algo como lo que ocurrió el día 7 de octubre, donde muchas personas perdieron la vida, muchos kibutzim fueron, digamos, atacados y destruidos, muchísimas personas, más de 200 y pico, fueron llevadas cautivas a la Franja de Gaza. Entonces todo esto trajo una convulsión, trajo una sacudida al país tremenda. Ya el país venía teniendo problemas internos con el tema de la política, ¿no? Sabes que no hay ningún partido hoy por hoy en Israel, como por ejemplo pasa también en España, que no gana por mayoría absoluta. Entonces esto implica que tienes que pactar con otros pequeños partidos para poder de alguna manera mantenerte en el poder. Ya había un caldo de cultivo en los días previos al 7 de octubre, pero lo que pasó ese día fue ya la gota que rebosó el vaso. La gente no esperaba nunca que ocurriera algo tan trágico como lo que ocurrió ese día, y muchos de los que fueron allí a esa parte del país, a la zona del desierto, por decirlo de alguna manera, que estaban en aquella fiesta que desde mi punto de vista nunca tenía que haberse celebrado, y menos en aquellos días, en los que se estaba celebrando pues otras cosas, con un aspecto más religioso, trajo un dolor, trajo una fractura al país tremenda. El país está unido en el sentido de que todos ven que están siendo amenazados, que están luchando por su supervivencia, pero por otra parte el país está también muy dividido, porque por una parte están los familiares de los que se encuentran todavía secuestrados, muchos de ellos muertos, otros poquitos vivos. Están los que dicen que hay que entrar y tomar posesión de esa franja que hace casi más de 20 años le pertenece a la autoridad palestina, o en este caso a Hamas. En fin, hay muchas divisiones internas. Ahora, espiritualmente hablando, es triste porque creo que Israel no ha llegado a un quebrantamiento nacional, que es lo que yo esperaba y anhelaba, que esto pusiera al país de rodillas. No ha sucedido así. De hecho, estando yo allí, pude ver en muchos carteles y en muchas paredes grafitis diciendo volveremos a bailar, volveremos a danzar. Y estando yo en Jerusalén se celebró otra fiesta nova, ¿vale? Lo cual quiere decir que desde mi punto de vista Israel sigue jugando con fuego. No es consciente del tiempo profético en el cual nos encontramos. Y he visto fiestas, macrofiestas, donde abunda la droga, el sexo, la bebida, de una manera tremenda. Luego, por otra parte veo que las congregaciones en Israel, tuve la oportunidad de predicar en esta ocasión en una de ellas, concretamente en una iglesia en Beersheba. No creo que estén tampoco siendo conscientes de lo que está ocurriendo y de lo que está pronto a ocurrir, y no están cumpliendo con su papel de ser luz y de ser sal. Sé que lo tienen muy difícil, sé que hay mucha presión, sé que hay muchas reservas y muchos ataques, ¿verdad? Pero por otra parte, la iglesia tiene que despertar, sobre todo en Israel, donde es fundamental que los creyentes pierdan el miedo, porque también hay mucho temor, ¿eh? Yo he oído la palabra miedo en algunos hermanos que nos vinieron
a visitar en el hotel donde estábamos, miedo a testificar, miedo a identificarte como cristiano por miedo a las repercusiones, pérdida de trabajo, etcétera. Por lo tanto, el ambiente espiritual de Israel está muy enrarecido y no está, repito, no está en su mejor momento, porque creo que Israel, el gran problema que tiene es la tremenda ceguera espiritual que le ha caracterizado durante muchos siglos, ceguera que está profetizada en la Biblia. El profeta Isaías dice que vendría una ceguera temporal a ese pueblo hasta que reconocieran al Mesías, y ese tiempo aún no ha llegado. Digamos que, para resumir, se ha producido efectivamente una restauración nacional, viniendo millones de de judíos de muchas partes del mundo, pero la restauración espiritual aún no se han producido, que eso es lo que hace falta para que Israel por fin reconozca el verdadero Mesías y no los falsos Mesías que sigue todavía reconociendo hasta el día de hoy. Eso es curioso también porque también vi que habían reconocido un Mesías que no es el Mesías. Pusiste una foto, sí. Como que habían carteles, ¿no? Cuéntanos acerca de este Mesías que ellos han reconocido, supuesto Mesías. Sí, bueno, este supuesto Mesías, este falso Mesías, hablando claro, es un tal Lubavitch que no nació en Israel, es de origen askenazí, que por cierto está muerto, y su fotografía aparece en muchísimos lugares. Prácticamente te la encuentras por todo el país, en farolas, en carteles, en muchas sinagogas, y lo reconocen como el Mesías. Incluso hablando con algunos de sus seguidores me decían que están esperando que en cualquier momento resucite. Entonces, es un señor que no cumple los requisitos bíblicos para ser reconocido Mesías, pero yo creo que por parte de algunos sectores es tan grande la desesperación, es tan grande la frustración que sienten, que bueno, que son capaces de nombrar a cualquier personaje con un poco de carisma o de influencia como el Mesías. Pero no cabe la menor duda de que una vez más, y no será ni la última, la primera ni la última vez, que Israel reconoce a un falso Mesías, que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con el Mesías profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. El verdadero Mesías sigue sin ser reconocido en la gran mayoría del pueblo de Israel, aunque hay muchos hermanos nuestros y pastores y congregaciones, pero lamentablemente el problema principal y más grande que Israel tiene en este momento es que se niega a reconocer a Yeshua, al Señor Jesucristo, como el verdadero Mesías. Y todo, en cierto sentido, gira en torno a ese reconocimiento. Cuando llegue ese reconocimiento, pues las cosas cambiarán radicalmente. Pero todavía, lamentablemente, no podemos hablar de eso. El otro día tuve un directo también con Steven Ari, que es un hermano en Cristo, es judío, es judío mesiánico, y él hablaba acerca de que en Israel los judíos te dan la oportunidad, porque hablando de cómo puede ser que se levanten tantos Mesías, y es que dicen que ellos te dan la oportunidad de levantarte como Mesías. Y ellos te dicen, bueno, ahora demuéstranos que eres el Mesías. Ahora, con todas las profecías que hay, si este señor que han mencionado está muerto, ¿cómo puede ser que ellos sigan creyendo que es el Mesías? Bueno, tenemos un refrán, tú sabes que los refranes en España son muy, en fin, son muy conocidos, y uno de ellos dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos consideran que en cada generación nace un Mesías, que a veces el que es el supuesto Mesías se da cuenta, o a veces no, y ha vuelto otra vez a pasar. Pero no es la primera vez, Eliezer, no es la primera vez que Israel reconoce a alguien como Mesías. Incluso una vez reconocieron a uno, un tal Zibi, que después resulta que se convirtió al Islam. Es decir, peor imposible. Pero lamentablemente esto es lo que produce la desobediencia, el orgullo, la arrogancia, y cuando nos dejamos llevar más por libros, llámese Mishnah, llámese Talmud, etcétera, en vez de dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios, pues podemos caer en errores terribles. Da igual si son judíos, cristianos o de cualquier otra rama de cualquier creencia. ¿Cómo crees que el pueblo judío va a despertar espiritualmente? ¿Cómo te imaginas, a la luz de la palabra, que este acontecimiento tan esperado, ¿verdad?, va a suceder? ¿Cómo será este momento? Bueno, el pueblo de Israel, la Biblia lo denomina pueblo de dura cerviz, lo cual quiere decir que Israel no es fácil de doblegarse. Israel no es fácil de dar su brazo a torcer. Date cuenta, por ejemplo, que Israel tuvo durante siglos, durante mucho tiempo, un grave problema con la idolatría. Y venían profetas, y venían castigos, y sequías, y hambres, y guerras, y no había manera. Hasta que son llevados, gran parte de ellos, al cautiverio babilónico, donde están 70 años, y después de esos 70 años parece como que ya el tema de la idolatría ya no volvió nunca más a manifestarse en el pueblo de Israel.
Prueba de ello, y en honor a la verdad, que Israel podrá tener, entre comillas, muchos defectos y pecados, pero no ha vuelto a caer otra vez en el pecado de la idolatría. Por lo tanto, lo que la Biblia habla acerca del tiempo de angustia de Jacob, un tiempo de estrechez, un tiempo de presión, parece ser que va a ser el sistema que el Señor va a utilizar para llevarles a un quebrantamiento nacional. Israel se va a ver más solo que la una, de hecho ya está ocurriendo, y están ocurriendo cosas increíbles, como por ejemplo en Estados Unidos, donde está la comunidad judía más grande del mundo, y donde están ocurriendo casi a diario actos con un odio, con un desprecio al judío tremendo. Ayer un señor pegando carteles, hablando un poquito acerca de los hatufín, ¿cómo se llama? De los secuestrados, pues fue atacado violentamente, le golpearon. Días atrás, otro fanático también había prendido fuego y había atacado a una serie de personas que estaban manifestándose a favor de los cautivos en Israel, en la Franja de Gaza. Estando nosotros allí, recibimos la terrible noticia de que un hermano nuestro en la fe, hijo de uno de los guías que nosotros hemos contratado en alguna ocasión, nuestro hermano Daniel, su hijo y su futura esposa, que se iba a casar dentro de muy poquito tiempo, había sido tiroteado a las afueras de un museo en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y la persecución contra los judíos se ha desatado en todas partes del mundo. Parece que estamos en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Actos vandálicos contra sinagogas, contra comunidades judías en Australia, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos. Todo esto va a provocar que miles, por no decir millones de judíos huyan a Israel, y allí es donde Dios les va a mostrar su poder, y allí donde van a reconocer que Jesús es el Mesías. Y cuando le vean venir en las nubes, según Zacarías capítulo 14, y verán al que traspasaron, harán gran lamentación. Si llegará un momento en el que habrá un reconocimiento nacional, pero eso va a llevar tiempo, porque Israel va a entrar en un callejón sin salida, y va a ocurrir lo mismo que cuando Noé estaba en el arca, que a la única dirección a donde podía mirar era hacia arriba, porque no había ventanas laterales, sino solamente una arriba, ¿no? Y el Dios de Israel va a ser el único que no les va a abandonar. Yo estoy plenamente convencido que toda esta fe, esta confianza tremenda que tienen en Trump, se van a llevar una gran desilusión. De hecho, ya han comenzado a verse algunos detalles muy significativos. Y Israel tiene que aprender que no puede agarrarse a hombres, no puede agarrarse a políticos, sino en el único que tiene que confiar es en su Dios, el cual nunca les ha abandonado, aunque ellos a él en muchas ocasiones sí. Ya que mencionas esto, me han venido dos cosas a la mente. Una fue algo que yo escuché en una de tus predicaciones, que yo pensaba, sinceramente, te voy a ser honesto, yo pensaba, digo, yo creo que está exagerando un poco, ¿no? Cuando tú hablaste hace no mucho tiempo, creo que un año, si no recuerdo mal, dijiste, bueno, tengan agua en casa, tengan alimentos, porque yo he soñado que va a haber un apagón, y va a haber un apagón que va a ser algo sin precedentes. Y yo no me puedo olvidar del lunes 28 de abril, cuando de repente estábamos en la oficina, se va la luz, empieza a salir humo por todas partes, los generadores empiezan a pasar, yo me voy para abajo a la ciudad, veo que tampoco hay luz, y yo digo, bueno, algo ha pasado en la ciudad, gordo, pero es que yo no tenía comunicación en mi teléfono móvil. O sea, la angustia que yo viví en ese momento, no porque no tuviera móvil, sino porque yo no sabía qué estaba pasando. Cuando yo voy y veo a los vecinos, todo el bloque de vecinos, bajo en la calle, asustados, alertados, diciendo qué está pasando, gritando unos con otros, un caos. Y habían 30 minutos donde nadie sabía nada. Pongo la radio, apagón nacional. Bueno, tú dices que yo a lo mejor exageré, pero las críticas y las burlas que yo recibí por aquellos comentarios fueron tremendos. Pero el tiempo ha demostrado que en España, en un país de la Comunidad Económica Europea, se produjo un apagón que duró relativamente poco, pero si hubiera durado más tiempo, yo no sé si hubiera la gente salido a la calle, como por ejemplo en Andalucía cuando vino la luz, a cantar y a bailar y a festejar y a pasear y a charlar. Probablemente hubieran habido muchos problemas, ¿verdad? Y la gente hubiera terminado pues perdiendo la paciencia. Entonces vimos, hay un pequeño botón de muestra de cómo es posible que algo impensable ocurra en nuestro país. Y por eso yo lo que dije en aquel momento, que yo había tenido en una misma semana 2 sueños donde veía que se iba totalmente la luz. Y claro, si no hay luz, los motores no funcionan. Si los motores no funcionan, no sube agua a los hogares, no hay ascensores, no hay autobuses, no hay cajeros automáticos. Entonces yo vine hablando hace mucho tiempo acerca de una serie de medidas
que en el caso de que se diera todo esto, pues nos vendrían de maravilla. En el caso de que no, pues no pasa nada. Pero yo creo que tenemos que estar preparados. Claro, lo que pasa es que si te han enseñado toda la vida que a nosotros como cristianos estas cosas no nos van a afectar, que nosotros nos vamos a ir, que no vamos a sufrir ningún tipo de prueba, de persecución o de presión, pues viva la pepa, como dice el otro, ¿no? Sin embargo, esto ha demostrado que esto puede ocurrir, y de hecho los expertos lo han dicho, que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y no solamente en España, sino en otros países también de Europa. Y lo peor de todo esto es que había gente que no podían sacar dinero, su dinero, de los cajeros automáticos. Y no podían utilizar sus tarjetas de crédito porque los datáfonos no funcionaban. Es decir, un auténtico caos, un pequeño botón de muestra de lo que se avecina. Y por lo tanto yo creo que como creyentes tenemos que ser prudentes y no mirar a otro lado, sino ser prudentes y ser conscientes de que estamos viviendo en tiempos, como dice la Biblia, tiempos peligrosos. Lo dijo ya el apóstol Pablo hace 2000 años en una de sus cartas al joven pastor Timoteo. Yo a lo que quería ir, al punto que quería ir, que parecía impensable, y por eso digo exagerado, porque yo pensaba que no iba a ocurrir. Los venezolanos se reían, los cubanos se reían. Esto pasa en mi país, pasa todos los días. Digo, sí, pero es que a nosotros no nos pasa, aquí no pasa. Exacto, es el primer mundo, eso es lo que muchos aún no llegan a entender. Pero, entre otras cosas, The Telegraph decía que esto había sido intencionado por el gobierno español para hacer una prueba sobre las energías renovables. O sea, ellos lo sabían y hasta el día de hoy no tenemos ninguna conclusión. Pero a lo que voy es que mucha gente nos puede llamar exagerados, que nos gusta meter miedo, que nos gusta exagerar, que nos gusta... Pero hay otra cosa que dijiste que me llamó la atención poderosamente. Porque la primera fue la del apagón y ocurrió. Pero la segunda, cuando eran las elecciones de Estados Unidos, dijiste: cuidado con Trump, porque no pongamos nuestras esperanzas en Trump, porque salga Trump o salga Trump o salga Kamala o salga quien tenga que salir, lo que tenga que pasar proféticamente en la Biblia va a pasar. Y hay algo que ha pasado en las últimas semanas, y es que Donald Trump ha visitado Medio Oriente, ha hecho acuerdos con Qatar, ha hecho acuerdos con terroristas como Yomani de Siria, ha hecho acuerdos millonarios con Qatar, y no ha visitado su mayor aliado, que es Israel. La gente se puso las manos en la cabeza. Parece que sacaron un comunicado, oye, que no, que nosotros estamos con Israel. Pero esto ha dejado serias dudas sobre si realmente la alianza entre Estados Unidos e Israel va a seguir en pie. Porque parece ser, y esto ya están saliendo documentos, que su mayor aliado no es Israel en Medio Oriente, sino es Qatar, por la cantidad de dinero que mueven. Y sabemos que Donald Trump es un empresario punto y pelota. O sea, aquí no hay nada que discutir. Pero tú también lo dijiste. Tú también dijiste que no alabásemos mucho a Trump, porque Trump, aunque haya hecho cosas positivas para, en este caso, reconoció Jerusalén como capital de todo eso, pero ya lo dijiste, cuidado. ¿Qué puedes decir acerca de lo que pasó con Donald Trump visitando todos los países que visitó, menos Israel? Sí, bueno, hay un texto bíblico que la mayoría de los cristianos conocemos que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurado el varón que confía en Jehová su Dios. Por lo tanto, yo creo que cuando ponemos excesivamente la confianza o la fe en un hombre, y más como el pueblo de Israel, pues comete un error terrible. Se le ha llegado a considerar a Donald Trump en Israel el segundo Ciro. Sabes que Ciro fue aquel rey que favoreció la reconstrucción del templo de Jerusalén, etcétera, etcétera, y se le ha llegado a llamar el segundo Ciro. Israel tiene una necesidad de amor impresionante. Israel hace muchas cosas simplemente para ser reconocido. Participa en fútbol, participa en Eurovisión, permite el Día del Orgullo Gay por sus calles con un despliegue tremendo. Es decir, hace muchísimas cosas como para decir: oye, que nosotros somos como ustedes, que no somos raros, que no somos peligrosos. Y como Israel ve que todo el mundo le odia, que todo el mundo le desprecia, que hay multitudes, millones de personas por todo el mundo que hacen manifestaciones pro-palestinas, que Israel son asesinos, etcétera, etcétera, pues se agarraron a Trump pensando que a través de este hombre iban a poder obtener ese reconocimiento y ese apoyo. Ahora, reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, hombre, pues no es un esfuerzo terrible que Estados Unidos lo va a sufrir en su economía.
Realmente es un gesto muy bonito, muy interesante, muy importante, pero digamos que no le cuesta una gran suma de dinero al Estado a Estados Unidos. Sin embargo, Israel sí le cuesta dinero a Estados Unidos, porque aunque les pase la factura, en este momento Israel ya se ha gastado 75.000 millones en armas. Estados Unidos ha ayudado muchísimo también a Israel con armas, con tecnología, etcétera. Por lo tanto, yo creo que Israel, y lo vuelvo a reiterar, y este programa queda grabado y el tiempo lo dirá, Trump es un empresario y el mundo lo que lo mueve, lamentablemente, es el dinero. El mundo no es movido por la fe ni por el amor. El mundo lo mueve el dinero. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo es posible que un país como Qatar, que sabemos perfectamente a quién financia, sabemos perfectamente a quién financia y quiénes viven allí, que se han tenido que ir allí y viven a cuerpo de rey, ¿cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos acepte un regalo de un avión valorado en más de 400 millones de dólares? Era para decir, nosotros no queremos vuestros regalos, nosotros venimos aquí a solucionar un problema que empezó el día 7 de octubre y que todavía queda pendiente muchas cosas. Pues lo aceptó. Y no fue a Israel. Bueno, no fue a Israel y yo creo que ahí hay un pequeño o un gran botón de muestra de que lo que mueve a Donald Trump es el dinero. Eso está más claro que el agua. Y por el dinero se hacen barbaridades, y por el dinero se traiciona, se manipula, se engaña, se mata o lo que haga falta. Aceptar regalos de gobiernos que están financiando el terrorismo es una incongruencia. Pero es que peor todavía cuando la gente sabe que en Qatar hay una base norteamericana. Hay una base norteamericana en Qatar. Es realmente impresionante. Y ahora, estos días he oído que el presidente de Siria, que hasta el otro día era un terrorista declarado, se va a ir ahora a la ONU a dar un discurso. Se ha quitado la ropa de guerrero y se ha puesto la chaqueta y la corbata, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Israel se va a llevar una tremenda desilusión con Donald Trump. De hecho, yo creo que en algunos aspectos ya se los está llevando, porque no tiene ningún sentido que el presidente de los Estados Unidos esté por esa zona del mundo y no vaya a visitar a su mejor aliado, que es Israel, el Estado de Israel. Eso es algo que ha sentado muy mal, y la gente no daba crédito a este acto de desprecio y de indiferencia hacia su mejor aliado en Oriente Medio, sin lugar a dudas. Y para más Inri, este hombre que estamos mencionando de Siria, estaba siendo buscado por el gobierno de Estados Unidos. Su cabeza, Sí. pedían $10 millones por su cabeza. Sí. Y ahora pasa a ser amigo del gobierno de Estados Unidos. Es que es una completa locura. Totalmente. O sea, es que es una locura, como quieras ponerlo. Entonces, hay una profecía, ¿no? Que se encuentra, no sé si en Zacarías capítulo 12, 14, donde Israel se va a quedar completamente solo. Y yo creo que ese tiempo ha comenzado, porque Francia ya ha empezado, Reino Unido, que tenían como sus... España no, porque España siempre ha estado liándola, pero Francia, Reino Unido, algunos países que sí que han estado en pos de Israel, ya le están retirando el apoyo. Y yo no sé si tú piensas también como yo que ese tiempo, esa profecía ya ha empezado a de alguna forma cumplirse, donde un día Israel se quedará completamente solo. Totalmente. Yo creo que ya han comenzado esos tiempos que se llaman los tiempos de angustia o de apertura o de estrechez para el pueblo de Israel. Por supuesto que han comenzado. Esto solamente hay que ver la televisión, solamente hay que escuchar las tertulias, solamente hay que leer un poco los diarios. El chivo expiatorio siempre a lo largo de la historia, siempre han sido los judíos. Los judíos han sido los malos, los que controlan la banca mundial, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso se les ha culpado de enfermedades, se les ha culpado de montones de cosas producidas por otras naciones, pero que siempre se busca el chivo expiatorio, que es el pueblo de Israel. Ahora, todo esto no es producto de la casualidad. Todo esto está escrito. Nosotros sabemos perfectamente lo que va a ocurrir mañana, porque ya tenemos las noticias de antemano escritas, inspiradas nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Sabemos qué naciones van a atacar, sabemos las estrategias que van a utilizar, las armas que van a utilizar, el número de muertos que van a morir, cuánto tiempo va a durar la guerra, cuánto tiempo van a, digamos, invertir enterrando cadáveres. Es decir, tenemos una información impresionante en la Biblia. No te olvides que 3/4 partes de material de la Biblia es material profético. Es decir, que se habla más de acontecimientos finales que de alabanza, de oración, o de la misma salvación, o del mismo Mesías.
3/4 partes del material profético, es el libro que más profecías contiene del mundo. Dicho sea de paso, el Corán no contiene ni una. Ahí está la información, ahí están los datos. Solamente hay que ver que lo que le está ocurriendo a Israel ahora mismo, que fue atacado, que murieron muchos judíos, que han sido llevados digamos, secuestrados a muchas personas a la Franja de Gaza, no es la primera vez que les ocurre. Es que el tesoro de más valor del pueblo de Israel fue robado por el enemigo. El arca de la alianza se le llevaron los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Pues hombre, los filisteos eran personas que habían venido de la isla de Creta, que se habían apoderado de toda la costa mediterránea, ocupando pues la Franja de Gaza, Askelón, Asdod, Ekron, Gad. Y es curioso cómo los define Pablo. Ahí lo dejo. Es curioso que cuando Pablo le escribe la carta a Tito, que es el pastor de Creta, lo que dice de las características de los cretenses, es decir, de los pobladores de la costa de Israel, ¿no? Una de las cosas que le dice es siempre mentirosos, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que dice. Por lo tanto, yo creo que los tiempos que se avecinan son tiempos muy interesantes y la iglesia no puede perder más el tiempo. La iglesia tiene que posicionarse. Mirar a otro lado es un acto de cobardía. La iglesia no puede, bajo ningún concepto, mirar en otra dirección. La historia nos demuestra que cuando se mira a otro lado, tratando de ignorar los problemas, la factura es muy elevada. La Segunda Guerra Mundial, sabemos que el objetivo número uno de los objetivos era la eliminación, la aniquilación total del pueblo de Israel, pero no nos olvidemos que murieron 6 millones de judíos, pero 63 millones de civiles, 63 millones de europeos. Por lo tanto, esto nos afecta a todos, porque Israel en cierto sentido, si lo analizamos crudamente, es un parapeto, es un freno a todo lo que desde allí puede venir y abarcar toda Europa, porque el objetivo es reconquistar aquellos países que antaño pertenecieron al Islam. Y no nos olvidemos que estos señores estuvieron en nuestro país 800 años, que son muchos años, mucho tiempo, y que costó mucho sacarlos de aquí, y que ahora vuelven otra vez a intentarlo con otros sistemas, otros métodos, pero que el objetivo es el mismo: la reconquista del Andalus, la descristianización de Europa, e implantar a la fuerza, poquito a poco, implantar en colegios, en universidades, y por qué no decirlo, incluso meter en las iglesias un veneno que nos hace mucho daño. Porque amar a los árabes no implica odiar a los judíos, como tampoco amar a los judíos implica odiar a los árabes. Entonces yo creo que tenemos que meternos en el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver si resulta que nos va a pasar como Jonás, pero a la inversa. Queremos ir al pueblo que ha atacado, menospreciando a los que han sido atacados, o viceversa, y esto no funciona. El Evangelio es reconciliación, el Evangelio es amor, el Evangelio es extender la mano al bueno, al malo, al que te cae bien, al que te cae peor. Y yo creo que la iglesia en España tiene que jugar un papel fundamental. Y te voy a decir algo más. Nuestro país, España, aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, donde él expresa su deseo de venir a evangelizar a España, de traer el Evangelio a España, y sale la palabra España. Y en el Antiguo Testamento, en el libro más pequeño del profeta Abdías, donde aparece el nombre bíblico, el nombre hebreo de España, que es Sefarad. Y dice que habitantes de Sefarad, es decir, habitantes de la península ibérica, de España, poblarían las ciudades del Negev, que es el sur de Israel, cuya capital es Beersheba. Por lo tanto, yo creo que la iglesia evangélica española, y todo aquel que se considere hijo de Dios, tiene que entender el mensaje de Dios para estos tiempos y no interpretarlo desde la óptica de mi teología o de mi denominación. Porque si prevalece mi denominación o mis prejuicios por encima de la Biblia, tengo un gravísimo problema, que es lo que lamentablemente estamos viendo que está sucediendo. Ya que lo estás mencionando, yo me he encontrado, y cada vez más, sobre todo a partir del 7 de octubre de 2023, cuando ya sabemos todo lo que pasó, me he encontrado con un antisemitismo cada vez creciente, al principio no, Sí. pero cada vez más creciente dentro de la iglesia. Ya no solamente yo he intentado hacer entrevistas a historiadores cristianos, he intentado hacer entrevistas a geopolíticos y todos me han rechazado las entrevistas por un motivo: no están a favor de Israel.
en una parte me sorprendió, en otra no, pero lo que más me sorprendió fue ver gente cristiana, pastores, amigos, gente, bueno, de nuestro entorno evangélico, que cada vez más está con esta idea de, no sé si decir odio, pero sí rechazo a Israel. ¿Por qué crees que la Iglesia cada vez más está entrando en un pensamiento antisemita? Bueno, permíteme decirte que hace unos días hice con algunos de los pastores de nuestro ministerio un programa que está ahí colgado en nuestro canal. Y una de las cosas que dije es que una cosa es cuando actuamos por desconocimiento o por ignorancia, y otra cosa es cuando actuamos o predicamos o enseñamos algo con toda intencionalidad. Yo creo que ha llegado el tiempo de definirse. Las escrituras no dejan lugar a la neutralidad. O estamos con la verdad bíblica o nos hacemos cómplices de una serie de mentiras o de actuaciones completamente contrarias al espíritu cristiano. Que en las iglesias entre un espíritu antisemita, eso en un lenguaje que todos lo vamos a entender perfectamente, eso es pecado. El cristiano no puede ser ni antisemita, ni racista. El cristiano tiene que ser una persona que ame a todo el mundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O pregunto yo, ¿los judíos no son nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo?, le preguntó alguien a Jesús. Nuestro prójimo es todo ser humano. Blanco, negro, judío, palestino, árabe, musulmán, cristiano, católico, lo que sea. Es decir, cuando nosotros dejamos a un lado el amor de Cristo por las almas perdidas, igual de perdidos están en este momento los judíos que los no judíos, llámense palestinos o llámense de cualquier otra nacionalidad. Por lo tanto, si nosotros le damos lugar al rechazo hacia un pueblo, hacia una etnia, hacia un país, eso es un pecado flagrante. Es decir, eso no tiene excusa, lo mires como lo mires. Por otra parte, también quiero decir que hay mucho desconocimiento. Yo he conocido a muchísimas personas que hablan de Israel y nunca en su vida han hablado con algún creyente, han visitado a Israel, han estado en alguna congregación de Israel, han hablado con pastores, han estado hablando con soldados que están haciendo su servicio militar, por ejemplo, en Israel. Nunca. Entonces hablan porque se dejan contaminar o envenenar por las noticias, por la televisión. Sin embargo, olvidan que, por ejemplo, del presupuesto nacional, y esto ha sido para muchos un escándalo, del presupuesto nacional de Israel, que tiene que estar destinado a carreteras, a hospitales, a colegios, etcétera, se ha separado 250 millones de dólares para ayuda a Gaza en comida. Comida que está entrando. La ayuda humanitaria, salvo unos pocos días, sigue entrando cientos de camiones, toneladas y toneladas cada día. La pregunta es, ¿y cómo no llega eso a manos del pueblo? Bueno, hay vídeos donde se ven a los miembros de este grupo terrorista, porque hay que decirlo así, que son capaces de apalear, son capaces de disparar contra sus propios hermanos, porque se llevan la comida a esos túneles que han costado cientos de millones de dólares. Es decir, la Franja de Gaza era un lugar maravilloso, Eliezer. Son más de 40 kilómetros de largo, de costa mediterránea, donde se podía haber hecho un paraíso, un buen puerto deportivo, un buen puerto para que atracaran los cruceros de lujo, un buen aeropuerto. Se podría haber explotado parte de la historia bíblica, porque allí pasó la historia de Dalila, de Sansón, etc. Se podían haber creado resorts, spas, hoteles de lujo sin ningún problema, y podían haber vivido de maravilla, no solamente por lo que recibieron cuando los judíos se fueron 100% de la Franja de Gaza, sino de los miles y miles y miles de millones que recibieron, incluidos de España, porque España también mandó muchos millones a Gaza. Entonces, en vez de construir por arriba, en vez de hacer un lugar maravilloso que podía ser visitado por millones de turistas de todo el mundo, incluidos lógicamente cristianos, dedicaron todo ese dinero a construir, pero por abajo. Se podían haber construido cientos de mezquitas, cientos de hoteles, de colegios. Se podían haber mejorado las infraestructuras. Pues no, todo se ha invertido en túneles y túneles. ¿Cómo es posible que haya más de 750 túneles donde se han invertido miles de millones de dólares en hierro, en cemento, en hormigón, en arena, en personal, años y años y años?
¿Cómo es posible que hayan tenido miles y miles de cohetes, de misiles, de armas, de metralletas, cuando tenían la sartén por el mango y podían haber hecho un paraíso y hoy en día es un infierno? Es fácil echarle la culpa a los demás, pero yo me pregunto una cosa: ¿cómo reaccionaríamos nosotros si hoy vamos a nuestra casa y nos encontramos ocupas? ¿Cómo actuaríamos nosotros si encontramos a una persona que nos está rayando el coche? ¿O nos ha secuestrado a nuestra hija? ¿O se ha llevado a nuestro nieto y lo está torturando, sin darle agua, sin darle comida, amarrándolo, humillándolo cada día? ¿Cómo tenía que haber reaccionado Israel? Me dijo el otro día un señor de la Ferede, que yo llamé personalmente, y me dice: bueno, pero es que la guerra esta es muy desproporcionada. Y yo le dije: bueno, pues entonces, así como habéis tenido valor de escribirle y de dirigirle una carta y habéis mencionado con nombre y apellido al primer ministro de Israel, señor Benjamín Netanyahu, le tenéis que haber dicho que a partir de ahora los soldados que lleven arcos y flechas, o tirachinas, o piedras, para que fuera más proporcional. Proporcional no fue el ataque de los miles de cohetes que mandaron el 7 de octubre contra la Franja de Gaza. Proporcional no fue cuando mataron en cuestión de horas a más de 1.200 personas civiles, no soldados, civiles, niños, familias enteras, abuelos, padres, madres, adolescentes, chicas que fueron violadas por docenas de estos salvajes sin escrúpulos, niños que fueron metidos dentro de microondas y asados vivos, personas que fueron decapitadas, que jugaron al fútbol con el seno de muchas mujeres judías que eran civiles, que estaban durmiendo en sus camas. Cómo estrangularon a la familia vivas, a sus niños pequeños, de 1 o 2 añitos creo que tenía. Eso es lesa humanidad, eso es un delito terrible contra civiles. Eso, ¿cómo tenía que haber reaccionado Israel? Pregunto yo, ¿cómo tenía que haber reaccionado Israel? Diciendo: bueno, pues nada, nos aguantamos. O tenía que haber defendido a sus ciudadanos, tenía que haber tomado medidas. Y otra cosa muy importante, alguien dijo en una ocasión, estoy totalmente de acuerdo: si Hamas o los grupos terroristas que han dicho que quieren destruir, lo han dicho, es que no se ocultan, porque los nazis ocultaban pruebas, pero esto las han grabado y las han subido a las redes sociales, que es una paradoja tremenda. Los nazis, cuando sabían que estaban ya perdidos, comenzaron a quemar pruebas para que el mundo no se enterara de las atrocidades que habían cometido. Pero estos no, estos llevaban todo su cámara GoPro y la grabaron y estaban orgullosos y utilizaban el teléfono de las víctimas para llamar a sus madres, a sus seres queridos y decir: he matado a 10, he hecho esto, he hecho aquello. Se enorgullecían de esa barbarie que habían cometido. Entonces, el tema es que Israel no vende sus muertos. Israel respeta a sus difuntos. Los otros muchas veces hasta maquillan a personas que están vivas, haciéndoles creer al mundo que están muertas. Entonces, nadie está a favor de la guerra. Absolutamente nadie está a favor de la guerra. La guerra es un asco, la guerra es lo peor que puede ocurrir. La guerra es algo terrible porque todos pierden de una u otra manera. Pero lo que está bien claro es que Israel ha puesto una condición que no se ha respetado ni tenido en cuenta: devuélvanos a los secuestrados, los vivos y los muertos, porque de los 60 y tantos secuestrados que quedan todavía retenidos en la Franja de Gaza, se calcula que no habrá más de 20 y tantos que están vivos, el resto ya están muertos. Israel ha dicho: devuélvanos a los muertos, dejen de atacarnos con misiles. Mira, yo hace unos días estaba haciendo un programa y de repente un hermano de Tel Aviv que me estaba hablando por aquí, pues se tuvo que levantar y meterse en el refugio, porque estaban lanzando cohetes, tanto desde Siria como los hutíes desde Yemen. Entonces, no quieren soltar a los rehenes, porque saben que en el momento en el que suelten a todos los rehenes, se les acabó el negocio.